El fin de Estados Unidos podría estar más cerca de lo que pensamos. Las alianzas entre otras naciones cada vez son más poderosas, lo cual reduce el poderío estadounidense a la nada. Una de las alianzas más poderosas del momento es BRICS, la cual ha estado ampliando sus actividades durante las últimas décadas. A pesar de ser tan poderoso, muchos tienen dudas como, ¿qué es BRICS? ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo podrían desplazar a Estados Unidos? Por eso es de suma importancia que veas este video, pues estaremos revelando lo que verdaderamente es el BRICS, y esta información podría ser de vida o muerte para tu país. BRICS es un acrónimo que hace referencia a 5 economías líderes en desarrollo, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las 4 primeras fueron agrupadas inicialmente en 2001 por el economista Jim O'Neill, quien los llamaría los BRIC. Se acuñó el término para describir las economías de rápido crecimiento, que dominarían colectivamente la economía mundial para 2050. Sudáfrica se terminaría añadiendo en 2010. Una de las razones por las que surgió este término fue para describir posibles estrategias de inversión en países extranjeros. Los BRICS tienen una superficie combinada de 39.746.220 kilómetros cuadrados y una población total estimada de unos 3.210 millones de personas. Esto abarca alrededor del 27% de la superficie terrestre del planeta y el 42% de la población mundial. Brasil, Rusia, India y China se encuentran entre los 10 países más grandes del mundo en cuanto a población, superficie y PIB. En general, se les considera superpotencias actuales o en desarrollo. Los 5 estados son miembros del Grupo G20 de naciones con las mayores economías del mundo. Estos países tienen un PIB nominal combinado de 26.6 billones de dólares, que es alrededor del 26% del Producto Mundial Bruto. Su PIB total es de unos 51.99 billones de dólares, que representa al 32% del PIB mundial en términos de la paridad del poder adquisitivo. Y por último, tienen unos 4.46 billones de dólares en reservas de divisas combinadas, según cifras de 2018. Ahora, para adentrarnos en su historia, hay que saber que la primera cumbre de los BRICS se celebró en 2006. Para junio de 2009, se celebraría una reunión diplomática a gran escala en Ekaterimburgo, ubicado en Rusia. Sería considerada como la primera cumbre formal de los BRIC. Los líderes de Brasil, Rusia, India y China asistieron a la reunión. Tenía como objetivo el mejorar la situación económica mundial y reformar las instituciones financieras. Los líderes también debatieron formas en que los 4 países podrían cooperar mejor en el futuro. Igualmente, hablaron de cómo los países en desarrollo, como lo es la mayoría de los miembros del BRIC, podrían participar más en los asuntos políticos mundiales. Sin embargo, Vijay Prachad, autor del libro titulado Las Naciones Oscuras, una historia del tercer mundo, mencionaba que los países BRICS no estaban haciendo lo suficiente para mejorar las condiciones de los países en desarrollo. Afirmó que siguen políticas neoliberales, en lugar de aportar nuevas ideas para ayudar a la población de los países pobres. Prachad también sostuvo que los países BRICS no podían desafiar el poder de Estados Unidos y la OTAN. Pero la alianza continuó desarrollándose y teniendo muchos avances. De hecho, tras la cumbre de Ekaterimburgo, las naciones BRIC afirmaron que necesitaban una nueva moneda de reserva mundial. Esto significa una moneda que sea diferente, estable y que no vaya a cambiar. Aunque no se mencionó explícitamente, se cree que se debe a que Rusia no le agrada el hecho de que el dólar estadounidense sea la moneda dominante. Esto hizo que el valor del dólar bajara en comparación con otras monedas importantes. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Para 2010, Sudáfrica empezaría a trabajar con el fin de formar parte del grupo BRIC. El proceso para convertirse en miembro comenzó oficialmente en agosto de ese mismo año. Sudáfrica se convertiría oficialmente en nación miembro el 24 de diciembre de 2010, tras ser invitada por China a unirse y posteriormente aceptada por otros países BRIC. El grupo pasó a llamarse BRICS con la S de Sudáfrica para reflejar la ampliación del número de miembros. En abril de 2011, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, asistió como miembro de pleno derecho a la cumbre del BRICS de 2011, celebrada en Sanja,
China. En 2012, Hu Jintao, quien era secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de China, describió a los países BRICS como defensores y promotores de los países en desarrollo, y una fuerza para la paz mundial. Los analistas occidentales han destacado las posibles divisiones y debilidades de la agrupación, como las importantes inestabilidades económicas, los desacuerdos entre los miembros sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, y las disputas de India y China por cuestiones territoriales. Pese a eso, durante el mismo año, las naciones BRICS prometieron aportar $75.000 millones al Fondo Monetario Internacional, aunque solo ocurriría si el fondo realizaba algunos cambios. En 2013, los líderes de todas las naciones BRICS se reunieron en Sudáfrica. Acordaron crear una nueva institución financiera. Este nuevo banco ayudará en las cosas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no hacen bien. El nuevo banco será para todas las naciones BRICS. Pero aún no habían podido coordinar cómo funcionaría, porque no se ponían de acuerdo con respecto a cuánto debe contribuir cada nación y dónde debe estar ubicado. De hecho, Isabel Coleman, quien forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que los miembros del BRICS no se ponen de acuerdo entre sí, porque tienen distintos tipos de sistemas políticos. Por ejemplo, hay una democracia en Brasil, pero en Rusia existe una oligarquía. De ese mismo modo, sus economías no están integradas y son de distinto tamaño. También afirma que la importante diferencia de PIB influye en las reservas, y añadió que China acapara más del 41% de la contribución, lo que a su vez conlleva una mayor influencia política dentro de la asociación. Pese a los aparentes contratiempos, China se comprometió a aportar $41.000 millones al Fondo Común, durante la reunión de líderes de los BRICS en San Petersburgo. Brasil, India y Rusia se comprometieron a brindar $18.000 millones cada uno. Sudáfrica brindaría $5.000 millones. Un funcionario declaró que China, que es el país que más contribuye al Fondo Común de Divisas, desea desempeñar un papel de gestión más significativo. El funcionario dijo también que China quiere que la reserva se ubique en su territorio. Otro funcionario afirmó que Brasil e India quieren que el capital inicial se reparta a partes iguales, pero que China quiere más. Afirmó que aún no han surgido tensiones, pero que seguían las negociaciones. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo en 2013 que se crearía un fondo de $100.000 millones para ayudar a estabilizar los mercados de divisas. Se suponía que este fondo se crearía a principios de 2014, pero no se creó hasta 2015. El motivo del retraso fue que los países implicados no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo crear el fondo. Sin embargo, una vez creado, hizo que los Estados miembros del Banco BRICS pudiesen promover sus intereses en el extranjero y tener una voz más fuerte en los debates internacionales. Los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS celebraron una reunión al margen de la Cumbre de Seguridad Nuclear de La Haya en marzo de 2014. Emitieron un comunicado en el que mostraban su preocupación por una declaración de los medios de comunicación sobre la cumbre del G20 que debía celebrarse en noviembre del mismo año. El comunicado decía que ningún país puede controlar la cumbre del G20 y que todos los países son custodios de la misma en igualdad. Debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania, los ministros afirmaron que el uso de la fuerza no es una buena forma de resolver los problemas pacíficamente, de acuerdo con el derecho internacional y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Se trataba de una respuesta a algo que la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop, había dicho anteriormente. Ella había dicho que el presidente Vladimir Putin podría no ser autorizado a acudir a la cumbre del G20 en Brisbane. En julio de 2014, la gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, declaró que los países BRICS estaban trabajando juntos para establecer un sistema de intercambios financieros multilaterales. Esto les dejaría transferirse recursos mutuamente en caso de necesidad. Concluyó que, si continúa la tendencia actual, pronto el dólar será abandonado por la mayoría de las principales economías mundiales, y dejará de utilizarse en la financiación del comercio mundial. Durante ese mismo mes, Putin se reunió con Dilma Rousseff para hablar del Banco de Desarrollo de los BRICS, y firmar otros acuerdos bilaterales sobre defensa aérea, gas y educación. Rousseff dijo que los países del BRICS están entre los más grandes del mundo,
y no pueden conformarse en pleno siglo XXI con ningún tipo de dependencia. Posteriormente se celebró una reunión con el presidente de la Unión de Naciones Sudamericanas, en la que presentaron el Banco de Desarrollo y el Fondo Monetario. Se firmó un documento para crear el banco, y finalmente pasaría a disponer de $50.000 millones, de los que cada país aportaría $10.000 millones. También firmaron un acuerdo para la creación del Fondo Común de Divisas de Reserva, que sería de más de $100.000 millones estadounidenses. Ya para finales de octubre de 2014, Brasil poseía $261.700 millones, India, $77.500 millones, China, $1,25 billones, y Sudáfrica, $10.300 millones. Luego, en 2015, Morgan Stanley dijo que India e Indonesia habían arreglado sus economías tras realizar muchos cambios. Resulta que, durante 2013, Stanley dijo que India, Indonesia, Brasil, Turquía y Sudáfrica tenían economías débiles porque sus monedas no eran fuertes. Pero India e Indonesia hicieron muchas mejoras, por lo que India pudo solucionar el 85% de sus problemas, mientras que Indonesia alcanzó el 65%. Brasil solo solucionó el 15% de sus problemas, Turquía solo el 10% y Sudáfrica menos del 10%. Tiempo después, los ministros de comunicaciones de distintos países celebraron una reunión en Moscú en octubre de 2015. Allí fue donde Nikolai Nikiforov propuso una idea para fortalecer sus sectores de tecnología de la información y competir con el sector estadounidense. Años más tarde, en agosto de 2019, los ministros de comunicaciones de los países BRICS firmaron una carta de intenciones para cooperar en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Este acuerdo se firmó en la quinta edición de la reunión de ministros de comunicaciones de los países aliados. Esta planificación tenía como objetivo el transportar directamente las telecomunicaciones entre los países BRICS. Parte de la motivación del proyecto era el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense de todas las telecomunicaciones que entraban y salían del territorio de Estados Unidos. Volviendo un poco más hacia el lado económico, el nuevo Banco de Desarrollo, situado en China, tiene previsto entregar $15.000 millones a los países asociados para ayudar a sus economías en dificultades. Los países aliados esperan una recuperación sin problemas y la continuación del comercio económico anterior a COVID-19. La cumbre que planean hacer virtualmente discutirá cómo manejar la pandemia COVID-19 y cómo arreglar su sistema multilateral mediante reformas. La aceptación de la vacuna COVID-19 es un punto de desacuerdo en la agrupación BRICS. China, India y Sudáfrica son los más dispuestos a tomar la vacuna, mientras que Brasil y Rusia tienen más escepticismo que los otros tres. Durante la 13ª cumbre de los BRICS, el primer ministro indio, Narendra Modi, pidió una investigación transparente de los orígenes del COVID-19, en el marco de la Organización Mundial de la Salud junto a la plena cooperación de todos los países. El líder chino habló inmediatamente después, pidiendo a los países BRICS que se opusieran a la politización del proceso. Ahora bien, en cada cumbre, el grupo elige a uno de los jefes de Estado de los países que lo componen, para que actúe como presidente temporal del BRICS. Durante 2019, la presidencia temporal recayó en el líder de Brasil. El tema de la 11ª cumbre de los BRICS fue el crecimiento económico para un futuro innovador. Las prioridades del mandato temporal brasileño para 2019 fueron reforzar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, mejorar la cooperación en economía digital, impulsar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional y fomentar el acercamiento entre el nuevo Banco de Desarrollo y el Consejo Empresarial de los BRICS. Otros países han manifestado su interés por unirse al grupo BRICS, entre ellos Argentina e Irán. Esto significa que el grupo aún podría continuar ampliándose. Ambos países manifestaron su intención de unirse a los BRICS durante las reuniones que mantuvieron con altos funcionarios chinos en el verano de 2022. Pekín respaldó la posible adhesión de Argentina tras una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores argentino y el consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores chino, al margen de la cumbre del G20 en Indonesia. China reiteró una vez más su apoyo a la posible candidatura de Argentina, durante una reunión posterior al margen de la 77ª Asamblea General de la ONU. Se entiende que tanto Rusia como India
apoyan la solicitud de Argentina a unirse a la asociación BRICS. Irán también presentó una solicitud en junio de 2022 a las autoridades chinas para unirse. Las relaciones entre Irán, China y Rusia se han impulsado en los últimos meses, ya que los tres gobiernos buscan nuevos aliados frente a la creciente oposición occidental. Arabia Saudita, Turquía y Egipto también han expresado su interés en unirse al BRICS, pero aún no han presentado solicitudes formales. Hay que tener en cuenta que no existe un proceso formal de adhesión al BRICS, pero cualquier gobierno aspirante debe recibir el respaldo unánime de todos los miembros actuales del BRICS para recibir una invitación. Para finalizar, Rusia es el nuevo presidente temporal de la asociación en la actualidad. Sus objetivos son invertir en los países BRICS para fortalecer las economías de todos, cooperar en las industrias energética y medioambiental, ayudar a los niños pequeños y elaborar resoluciones sobre migración y mantenimiento de la paz. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.